Imaginemos por un momento que el mayor dilema ético que tiene una familia no tiene absolutamente nada que ver con a quién votar o a qué colegio llevar a los niños. Ya, desde luego. Imaginemos que el gran debate familiar en la mesa es, a ver cómo lo digo, decidir si es mejor contratar a un brujo local o buscar a un asesino a sueldo que tenga el mal de ojo para, atención, asesinar a un árbol. Literalmente un roble. Literalmente. Sí. Porque claro, en la remota Siria del siglo XIX, en lo que hoy conocemos como el Líbano, pues un roble que fuera demasiado hermoso y frondoso podía dejar a una familia entera en la más absoluta ruina de la noche a la mañana. Fíjate, es un punto de partida muy desconcertante si lo miras con ojos modernos, claro. Totalmente. Pero es la realidad histórica pura y dura. Y es exactamente el escenario de nuestro análisis a fondo de hoy. Todo este entramado de supervivencia se basa en unas fuentes maravillosas. Sí, las memorias. Exacto. Las memorias de Abraham Mitri Ripani. El libro se titula A Far Journey, o Un largo viaje, y, bueno, se publicó originalmente en 1914. Soy el experto invitado de hoy y estoy listísimo para empezar. Qué bien, pues yo soy vuestra anfitriona, estoy encantada. Y vale, vamos a desgranar esto, porque la vida de Abraham parece un experimento sociológico llevado al extremo más absoluto. ¿Lo es? Lo es. O sea, nuestro objetivo hoy es diseccionar este caso, ver cómo una mente súper brillante despierta y rompe con milenios de tradición estática, alguien que nace en una casa de barro sin ventanas y termina con una revelación intelectual fascinante. Es un documento clave. Nos expone de forma casi clínica el mecanismo por el cual el conocimiento altera el destino humano. Nos permite ver cómo alguien sale de un ciclo de pobreza y de rivalidades de clanes que operaban casi en la prehistoria. Claro, y para entender ese viaje, primero hay que pintar un poco el mundo físico de este niño, un mundo donde la línea entre sobrevivir y la superstición, pues, o sea, no existía. No, no existía en absoluto. Empecemos por la casa en la aldea del Shueir. Es una casa de una sola planta, de piedra y barro, con suelo de tierra pulida. Y el techo, que esto me parece tela marinera. Así, el techo. El techo era de tierra suelta, de modo que el padre tenía que subir con un cilindro de piedra enorme para rodar el techo y compactar la tierra a pura fuerza muscular para que no calara la lluvia. Tremendo. Y por dentro, la cosa no ofrecía ningún respiro, especialmente en lo que llamaban el Mousam, que es la temporada de cría de los gusanos de seda. Que era la base de su economía. La base absoluta de la subsistencia. Durante esa época, la única habitación de la casa se llenaba de bandejas de orugas que llegaban literalmente hasta el techo de tierra. Madre mía. O sea, vivir ahí era como hacer acampada extrema toda la vida, pero compartiendo el hueco con miles de orugas comiendo hojas sin parar. Sí, sí. Y aquí entra la superstición como herramienta agrícola, fíjate. Porque para proteger esa seda de ratones y hormigas, nosotros usaríamos trampas. O veneno. Pues ellos no. Ellos esparcían agua bendita por los postes de madera. ¡Qué locura! Y esto nos lleva al conflicto con los robles del principio. Tenían moreras para alimentar a los gusanos, pero en la parcela de al lado crecían unos robles majestuosos que daban sombra a las moreras. Y en ese entorno, la sombra es una sentencia de muerte económica. Eso es. Así que la familia monta una campaña militar contra los robles de película. Primero intentan matarlos con rezos. Dios no responde, así que cambian de táctica y buscan a un hechicero para que maldiga el agua de las raíces. Que tampoco funciona, claro. Claro. Y entonces intentan contratar al tipo este del mal de ojo para fulminarlos con la mirada. Pero, a ver, espera, ayúdame a entender esta brújula moral. Dime. Porque aquí me pierdo. Alguien le dice al padre que use mercurio químico para secar el árbol. Eso es. Y el padre se niega en rotundo. Dice que es pecado, que es como asesinar al árbol con sus propias manos. ¿Cómo justificas usar magia negra, pero tu ética te prohíbe usar un químico contra un árbol? Bueno, a ver, lo fascinante de esto es que es una contradicción aparente, pero revela cómo opera la mente humana en la pobreza extrema. Ya. En una economía así, cualquier cosa que no dé pan o ropa es el enemigo. Pero el padre está atado a una moral religiosa estricta. No puede destruir maliciosamente la creación de Dios con su mano. Ah, claro, la magia es un vacío legal. Exactamente. La superstición es un vacío legal. Delegan la culpa en fuerzas ocultas sin mancharse las manos de pecado. Era su única ilusión de control sobre un entorno hostil. Tiene muchísimo sentido.
Y esa mentalidad de supervivencia pura, de suma cero, se aplicaba también a los vecinos, claro. Totalmente. Si un clan ganaba, el otro perdía. Matemáticas puras. Y eso estructura toda su sociedad. El clan lo es todo. La rivalidad entre los Rizvani, que es la familia de Abraham, y los Hirdak definía cada día. Fíjate hasta qué punto que cuando nace Abraham lo celebran por ser niño, porque es un guerrero más, pero la fiesta es eufórica porque esa misma noche el clan rival perdió a un hombre. Contabilidad tribal súper fría. Un soldado más aquí, uno menos allí. Y esto llevaba a unas peleas callejeras constantes. Cientos de hombres y mujeres tirando piedras. Sí, tirando piedras, gritando por la calle, pero un momento, o sea, si hay cientos de personas tirando piedras a lo bestia, ¿cómo es que rara vez había muertos? Pues esa es la clave sociológica de la violencia tribal. El objetivo no era aniquilar al enemigo. Si matas, inicias una deuda de sangre entre generaciones y destruyes ambos clanes. Claro, no conviene. No. El objetivo era puramente psicológico. Era el teatro de la humillación. Buscaban pisarle el cuello al rival, demostrar dominación. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque suena a batalla campal, pero en el fondo eran, no sé, partidos de rugby hiperdramáticos originados por ver quién llenaba antes un cántaro de agua. Exacto. Eran trivialidades. Pero si conectamos esto con el panorama general, estas disputas eran el pegamento social. Fomentaban una cohesión brutal, de todos a una. Y esa lealtad es lo que hace tan difícil pensar por uno mismo. Si dudas del grupo, eres un traidor, no un libre pensador. Eso es, amenazas la supervivencia de la familia. Y ese peso del grupo se ve en el tema del estatus. Cuando se mudan a Betater, Abraham va en burro con 6 años. Ven un cuervo, entran en pánico porque es mal presagio. Hasta que ven un segundo cuervo que neutraliza al primero, según su magia. ¡Qué asfixiante! Y conocen a los jeques drusos, la aristocracia, y tienen que besarles la mano y pedir permiso para sentarse. Todo hipercoreografiado. Sí. Pero lo que me deja loca es lo de las bodas. Días de celebraciones simulando el rapto de la novia, y la etiqueta exigía que la novia caminara tan despacio que tardaba media hora en cruzar el salón. Media hora, sí. Y con los párpados caídos. Eso, los párpados caídos. Ni cerrados ni abiertos. ¿Qué sentido tiene forzar a una mujer a actuar como una estatua a cámara lenta el día de su boda? Pues responde a una lógica económica aplastante. En un mundo agrícola de trabajo físico brutal, moverse rápido y sudar es la marca del campesino pobre. Ah, la ineficiencia como estatus. Exacto. La lentitud es estatus. Comunican al pueblo que son lo bastante ricos como para que su hija no produzca absolutamente nada ese día. ¡Qué barbaridad, qué fascinante! Entonces, ¿cómo logra una mente romper este sistema tan sellado por el estatus y la magia? Pues con la educación, aunque fue un choque violento. Su primer maestro a los 3 años fue su tío, el sacerdote Miguel. Y esto es de foto. Daba clase mientras tejía en un telar gigante metido en un foso en el suelo. Usaba una vara larga para pegar a los niños desde lejos sin dejar de tejer. Multitarea del siglo XIX en estado puro. Totalmente. Pero el terremoto llega cuando lo meten en la escuela de la misión inglesa. Un choque tecnológico frontal. Pasan de la casa de barro a una escuela con ventanas que tienen tela blanca, una estufa de hierro y el gran artefacto alienígena, un reloj de pared. El reloj victoriano. Sí, y ese reloj provoca un trauma tremendo. El maestro inglés usa su pedagogía victoriana y encierra al pobre Abraham solo en la escuela de noche como castigo. Un niño de menos de 6 años. Imagínate, aterrorizado en la oscuridad por el ruido del reloj que le parece un monstruo y por una araña enorme. Cae enfermo con fiebres de puro pánico. Y ojo a la familia. La reacción del clan, claro. El tío sacerdote, el de la vara, va a ver al maestro inglés y le amenaza de muerte directamente. Le dice que si el niño muere, él mismo lo mata. Ojo por ojo. Ley del clan. Es como una versión extrema del siglo XIX de los padres que van a quejarse al director del colegio hoy en día. Y al maestro tuvo que ir 2 veces al día con regalos para salvar su pellejo. Es que demuestra la codición de 2 mundos. El maestro trae la estufa y el reloj, la modernidad, pero cero empatía cultural. Un castigo normal en Londres era tortura en Siria. Y el clan responde con su justicia.
Exacto. La educación no es solo absorber datos, es un trasplante cultural muy delicado, y aquí hubo rechazo absoluto. Pero la semilla occidental ya estaba plantada. Abraham empieza a mirar las tradiciones milenarias de su iglesia, la ortodoxa griega, con una distancia crítica. Y eso que eran tradiciones que definían la vida del pueblo, con unos ayunos muy opresivos pero ceremonias maravillosas. Sí, sí, como la Epifanía, creían a pies juntillas que los árboles se arrodillaban ante Cristo a medianoche. La madre de Abraham dejaba la levadura colgando de un árbol para que Dios la fermentara. Y en Pascua, un hombre hacía literalmente de Satanás bloqueando la puerta de la iglesia por dentro. Hasta que el sacerdote la derribaba. Era una fe muy física. Y claro, esto nos lleva al gran conflicto en plena misa. La pelea de los ancianos, sí. Dos ancianos venerables se lían a puñetazos, pero a puñetazo limpio, frente al altar sagrado. ¿Por qué? Pues porque se peleaban por el honor de recitar el Padre Nuestro. Madre mía. El sacerdote tiene que coger un bastón de madera súper pesado y empezar a repartir palos para despejar la iglesia. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo puedes ver eso y seguir pensando que tu religión es sagrada? Pues esto plantea una pregunta importante. Nosotros lo vemos como un sacrilegio. Totalmente. Pero para ellos, la religión era identidad. No era teología pura. Era el rito público. El honor del clan y la religión eran lo mismo. Para esos ancianos, pelearse por la oración era la mayor demostración de honor y devoción. Ya, claro, el honor tribal. Pero a Abraham eso ya no le valía. Él tenía un amigo, Iskander, muy culto, que le introdujo a leer la Biblia de otra manera. Buscaba una lógica teológica. Exacto. Se fascinó con el lugar santísimo y le frustraba el dogma inamovible de la predestinación. Y esto provoca la gran ruptura, y se pasa al protestantismo. Con una escena súper dramática. De película. Un sacerdote pilla a Abraham en su casa comiendo carne durante un ayuno sagrado. El cura se pone histérico e intenta patearle la mesa. Fíjate, la autoridad incuestionable. Sí, pero Abraham ya no es aquel niño asustado. Se levanta, se enfrenta al cura, lo echa a gritos de su propia casa y se declara literalmente protestante desde la azotea. Es que la rebelión no es solo teológica sobre comer carne o no. Es una declaración de independencia intelectual en toda regla. Está exigiendo que la moralidad tenga lógica, no solo coerción social. El gran problema es que esta independencia intelectual chocaba contra su realidad material. Su destino era ser trabajador manual toda su vida, Y el historial laboral de las memorias es brutal. Empezó a los 9 años. recogiendo capullos de seda. Sí, por 2 peniques al día, bajo un jefe tirano francés llamado Fertoni y un capataz que nunca sonreía y usaba la vara. Y luego de picapedrero con su padre. Y superando penurias como esa plaga de langostas enorme que oscureció el sol. Ah, la plaga. Todo el pueblo combatiéndola a la desesperada. Sí, jeques y niños gritando, encendiendo hogueras, golpeando latas hasta quedarse sordos. Y claro, a los 16, Abraham ya era maestro albañil, un triunfador para su pueblo. Pero por dentro sentía un vacío enorme. Y el choque generacional con el padre es trágico. Cuando Abraham se queja de esa insatisfacción, el padre, movido por el puro pragmatismo del hambre, le dice que no hay pan en la tontería de la poesía, que solo las herramientas alimentan. Un padre muy pragmático. El padre tiene razón en su contexto, pero Abraham tiene hambre intelectual. Es el conflicto universal entre sobrevivir y encontrar un propósito mayor. Y ese propósito lo lleva a la escuela a los 17 años. Su primer sermón fue tan terrorífico para él que veía las cabezas del público gigantes por el pánico. El pánico escénico, sí. Pero oye, se convierte en el escribano del pueblo. Y aquí la anécdota es genial. Escribirle una carta a la esposa de un tal Yusuf. Es una labor diplomática alucinante. Decenas de vecinas analfabetas gritando maldiciones y chismes a su alrededor, y él actuando como un chat GPT humano rudimentario. Traduciendo gritos a fórmulas clásicas de la cortesía árabe, claro. Llegando a escribir el hijo de nuestro suegro para referirse al marido y no ofender el pudor de nombrarlo directamente. Tenía que tener una empatía increíble. O sea, tomaba el caos emocional y lo codificaba en el sistema para no provocar guerras de honor entre clanes. Y mientras hace todo esto y lee, empieza a formarse la idea de América en su cabeza. América como un mito. Sí, un mito, un lugar donde la gente, decían, siempre dice la verdad, no hay ejércitos que lo destruyan todo
y hay tanta abundancia que el dinero no es un problema de vida o muerte. Es un tapiz complejo. Un castigo traumático en la escuela, un amigo intelectual, una pelea por la carne en el ayuno. Todo eso convergió para sacar a una mente brillante de un destino predeterminado en las rocas del Líbano. Demuestra que el conocimiento de verdad puede alterar tu destino geográfico y social por completo. Y esto nos deja una paradoja final muy potente. Es fascinante reflexionar sobre ello, sí. Porque Ribny huye de un mundo de dogmas, de peleas callejeras apedradas, de plagas. Huye de esas raíces asfixiantes. Claro. Pero uno piensa, ¿no fue precisamente esa resistencia brutal de luchar contra langostas y clanes lo que le dio la fuerza psicológica para triunfar después, completamente solo, en un país industrial inmenso como América? Es una paradoja monumental, sí. A veces, resulta que las raíces que más te asfixian son las que te dan la fuerza muscular para sostenerte firme cuando decides por fin volar hacia lo desconocido. Totalmente cierto. Pues ha sido un auténtico placer explorar estas fuentes y comprobar cómo el conocimiento te puede cambiar la vida. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Un placer. Hasta la próxima.